Sí, señora. El objetivo de esta charla es que yo les voy a dar un caso clínico ahorita, bueno, en realidad dos. La idea es que después de la clase ustedes puedan contestar el caso clínico. Así que tienen mi correo institucional. Cada uno me escribe lo que cree que puede ser la respuesta correcta, ¿ok? Vale. El caso clínico no está en la exposición. Sí, señora. Entonces, cuando me van diciendo si lo voy leyendo muy rápido, pero la idea es que lo tengan todos para que lo puedan contestar. ¿Me avisan? ¿Puedo ya? Vale, espera. Ya estoy aquí intentando proyectar las diapositivas. Listo, entonces el caso clínico no está en diapositivas. Se los voy a leer. Entonces dice, mujer de 28 años. ¿Listo? Listo, doctora, mujer de 28 años. En unión libre, tiene 2 hijos, es residente de área rural, de bajo nivel socioeconómico y tiene un embarazo de 36 semanas en control prenatal sin antecedentes patológicos, quirúrgicos y no ha tenido enfermedades durante la gestación presente. Doctora, ¿puede leerlo un poquito más despacio, por favor? Claro que sí. Mujer ¿Puedo volver a leerlo? Mujer de 28 años, en unión libre, tiene 2 hijos, reside en área rural, un bajo nivel socioeconómico y actualmente tiene un embarazo de 36 semanas en control prenatal sin antecedentes ni patológicos ni quirúrgicos, no fuma, no ha tenido enfermedades durante la presente gestación. Los exámenes paraclínicos han sido normales y no tuvo complicaciones en las gestaciones previas. Asiste a las charlas del curso para gestantes y luego de la charla de planificación familiar decide que luego del parto desea planificar con el dispositivo intrauterino T de cobre y solicita más información. Ese es el caso clínico, o sea que ustedes me van a decir si eso es lo que ustedes le aconsejarían y si no, ¿qué otra opción le aconsejarían? ¿Ok? Listo, doctora, listo. Listo. Vamos para el otro caso clínico y después empezamos ya la clase. Segundo caso clínico, mujer de 16 años, sin hijos, estudiante del 10º grado, residente en zona urbana. Consulta solicitando asesoría en planificación. Inició su vida sexual hace 1 año y ha tenido 3 compañeros sexuales. Refiere que ha planificado con coito interrumpido o con condón. Actualmente asintomática, no sufre enfermedades, no toma medicamentos, consume licor semanalmente, refiere ciclos menstruales regulares cada 30 días por 3 días de cantidad normal. ¿Se oye? Sí, doctora, pero está leyendo muy rápido. Va leyendo. Más lento, Está más muy lento, doctora, rápido, por favor. sí. El Está muy otro lo rápido. puse bien, ¿sí? ¿Aló? Sí, el primero sí. Sí, ya El está. anterior ya. El Sí, segundo. Mujer de El 16 segundo. años. 16 años sin hijos. Estudiante de 10º grado. Residente en zona urbana. Consulta solicitando asesoría de planificación. Inició vida sexual hace 1 año y ha tenido 3 compañeros sexuales. Refiere que ha planificado con coito interrumpido o con condón. Está asintomática, no sufre enfermedades, no toma medicamentos, consume licor semanalmente, refiere ciclos menstruales regulares de 30 días por 3 días de cantidad normal, asociados a leve dolor en hipogastrio. Al examen físico es normal. Entonces, en el primero, ustedes leen la historia, revisan si eso es lo más conveniente para ella y cómo la asesorían.
la asesorarían. Y en el segundo, ustedes le tienen que asesorar a esa mujer joven cómo deben planificar. Entonces la respuesta la tienen en la clase en la que vamos a empezar. Así que pues empecemos. Ahí la cogieron, ¿cierto? Ya tenemos todo normal. ¿Sí? Sí, doctora, ya está. Sí, señora. ¿Yo voy pasando las diapositivas o tú me las pasas? Adrián, Creo que tú puedes con... ¿puedo? Sí, creo que tú puedes pasarla. Intenta si en la imagen puedes pasarlas. Vamos a ver. Hola. Si no estoy mal, creo que toca darle en donde dice tomar control. Y Ah, ahí. sí, súper rápido. Tomar control. No, en tomar control se sale de eso. Cerraron, ¿cierto? Sí. No, pero sin necesidad de darle en tomar control las puede pasar con esa barrita en negro que salió. Vuélveme a pasarla. Pero Sí, las ya te pasa la... solo para ella sola si hace eso, Juan Diego. Tiene que manejarlas, Felipe, o si no se sale de la diapositiva. Ah, eso es verdad. Tiene razón. Listo, bueno. Entonces, te voy diciendo siguiente entonces. Vale, ya está cargando. Siguiente. Yo lo intenté, pero no pasa. Ok. Entonces, importante que es diferente la evaluación de la planificación familiar para ustedes como individuos, como personas en edad reproductiva, o lo que ustedes le van a enseñar con las que están. Entonces, esta es una clase general, pero tenemos que ir pensando, casi siempre los médicos son a los que nos llaman para o colegios o en los hospitales o cuando estamos haciendo rural, para que orientemos a las personas en planificación familiar. Y tristemente, a veces ni los mismos médicos sabemos planificar. Entonces, este es el momento en el que hay que aprender para luego pensar en cómo se evaluaría cómo se enseñaría a planificar a la población en general y cómo ustedes mismos, según lo que ustedes tengan o las comorbilidades que puedan tener, decidir la mejor planificación para ustedes y sus pacientes. Entonces, muchos métodos de planificación, como ven ahí, inclusive ahí puede que falten todavía, porque pues es un tema también de empoderamiento de la mujer. La planificación hace parte de la familia, pero principalmente pues del empoderamiento de la mujer para ella poder desempeñarse en todas sus actividades y todo lo que ella quiera realizar. Siguiente. Ahí la pasé yo. ¿O tú? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Creo que yo lo he visto, doctora. Sí, doctora, pero sigue en la misma imagen donde Sí, sí, alguien- señora. No, Ok, no, ya ya cambié. salió lo de anticonceptivos orales. Listo, los anticonceptivos orales entonces son los más usados, fueron de los primeros, ¿aló? Fueron de los primeros que se describieron, son los más usados entre mujeres de 20 a 34 años. En 1930, la progesterona se descubrió que inhibía la ovulación. Entonces, desde los años 60 en Estados Unidos, empezaron en la época de toda esa revolución sexual, empezó la planificación familiar como el objetivo mayor para que hombres y mujeres empezaran a tener una igualdad. Inicialmente, pues con dosis hormonales altísimas que aumentaban los efectos secundarios y se volvieron menos queridas por las mujeres, pero digamos que solamente por la revolución sexual la querían tener, pero los efectos eran altísimos. Cada vez vamos disminuyendo no solamente la cantidad de la dosis que uno está dando, sino vamos encontrando moléculas más parecidas
al ciclo menstrual que nos podrían hacer menos efectos colaterales. Actualmente, pues son más utilizados en mujeres jóvenes por una característica, y es que tienen, además de la planificación, otros efectos que nos podrían ayudar a mantener la salud y la belleza inclusive. Dale. Sí, yo se la pasé. cambió la diapositiva. Sí, Sí vale. la pasé. Sí, que. Vale. Entonces, los anticonceptivos orales reducen, pues obviamente, el riesgo de embarazo, pero sobre todo de los embarazos no deseados. En la medida que nosotros le enseñemos a las mujeres a planificar como debe ser, el método de anticonceptivo oral es excelente para control de natalidad. Y sabemos todos los problemas que vienen con los embarazos no deseados. Pues digamos que un embarazo no deseado, además de que si decide tenerlo, va a tener dificultades, sabemos también que nos metemos en un problema no solamente ético, sino judicial, cuando las pacientes ingresan aquí al hospital para poder interrumpir su gestación. Entonces, este tema de planificación será la que nos va a reducir la posibilidad de que no lleguen esas pacientes con embarazos no deseados. Otra tarea, pues, es el riesgo de esos abortos espontáneos y provocados, que ustedes saben que una parte de la comunidad no va al servicio de urgencias y otros salen. Se fue la imagen, Adrián. Aló. Ya estoy intentando poner nuevamente, doctor. No sé por qué se quitará. Déjame revisar nuevamente. Creo que es más fácil. Pipe, creo que es más fácil si compartes pantalla. Es que no sé por qué ahorita no me dejó. Entonces creo que por eso tengo que subir la presentación. Vamos a hacer otro intento y si se vuelve a cerrar, la comparto desde mi pantalla. Dale. Okay. Ahí yo la estoy moviendo sin problema. Vale. Entonces, entonces embarazos no deseados, abortos provocados y espontáneos, y pues obviamente la disminución o la no posibilidad a las pacientes que no quieren una planificación definitiva, pues una manera no quirúrgica de planificación está los anticonceptivos orales. Por otro lado, como les contaba antes, el anticonceptivo oral, que se ha especializado cada vez más, pues tiene otros usos en otras patologías ginecológicas y no ginecológicas que son muy utilizados para nosotros. Entonces ya ustedes saben que se puede utilizar para el acné, algunas personas lo hacen para otras patologías como ovarios poliquísticos o como alteraciones endometriales. Entonces el médico utiliza el conocimiento de ese anticonceptivo oral y lo que tiene para poder mejorar otras patologías ginecológicas y no ginecológicas, por lo cual es muy usado por nosotros. En su farmacología, pues existen esteroides sintéticos con modificación de su molécula, del estradiol, el estrógeno y de la progesterona o testosterona, los gestágenos. Entonces, la mayoría de anticonceptivos orales tienen dos formas de evaluarse según el ciclo menstrual. Una parte inicial con estrógenos, otra parte secundaria con algún derivado o de la progesterona o de la testosterona que se llaman gestágenos. Entonces siempre va a haber un estrógeno y un gestágeno. Cuando nosotros estamos ante una paciente planificando, no debemos dar uno combinado. Probablemente le vamos a dar uno de origen progestacional. Entonces, los estrógenos más utilizados, ustedes van a ver en la mayoría de las cajitas de los anticonceptivos, es el etinil estradiol. Que es importante que ese no es susceptible a la 17 beta estradiol deshidrogenasa, que es una enzima que hace que se modifiquen otros órganos estrógeno dependientes. Sobre los gestágenos, entonces los gestágenos pueden ser de progesterona natural, que se utilizan por vía oral y se metabolizan rápidamente, y sintéticos, que son modificaciones estructurales como la hidroxiprogesterona, que seguramente ustedes lo han
escuchado, o el megestrol, acetato de clormaridona, acetato de ciproterona con acción antiandrogénica. Entonces, cuando yo quiero un progestágeno que tenga además una condición que me ayude con el acné, por ejemplo, o con el ovario poliquístico, seguramente voy a utilizar la ciproterona. Entonces, el conocimiento de la farmacología de esos anticonceptivos harán que yo escoja el mejor anticonceptivo para mi paciente. Los otros que son derivados de la testosterona, entonces son la norepinefrina y la etisterona. Entonces van a encontrar anticonceptivos con cualquiera de estos derivados, ya sea de la testosterona, derivados del estrano o derivados del gonano. Todos estos de los gestágenos. O sea que solamente va a haber algunos anticonceptivos con algunos estrógenos diferentes, la mayoría etinilestradiol, y muchas combinaciones y dosis del gestágeno diferente que puede ser derivado de testosterona, de progesterona o del gonano. Los que más van a escuchar entonces es la clormaridona, que ya les conté, y el de gonano, que se llama el levonorgestrel. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. ¿Aló? Sí, señora. Sí, señora. El mecanismo de acción de esos anticonceptivos principalmente es inhibir la ovulación. ¿Qué inhibe? Inhibe la LH y la FSH para que no se desarrolle en el pico no se produzca el pico de la LH y obviamente no produzca el desarrollo folicular. Cuando hablemos de ciclo menstrual seguramente vamos a volver a hablar sobre este tema, pero es importante los mecanismos que tiene el anticonceptivo oral para inhibir el embarazo. Entonces, una, inhibe la ovulación, otra, altera el moco cervical en cantidad y calidad. Entonces, el moco cervical sirve una parte para ayudar a los espermatozoides que sigan, pero si él es muy viscoso o muy espeso, probablemente ya no lo sea. Entonces, por el efecto de la progesterona, ese moco cervical va a cambiar lo suficiente como para que impida el ascenso de los espermatozoides. Otra es la inactivación del endometrio. Entonces, si el endometrio no hace su crecimiento adecuado, si lograra embarazarse, pues sería la posibilidad mayor es que no se pueda implantar. Pero más que nada es que todas las sumas de todos los mecanismos hacen que sea un factor bueno de planificación, un alto grado de posibilidades de porcentaje de una buena planificación. También altera la motilidad de la mucosa tubárica y también desensibiliza el ovario a las gonadotropinas. O sea que actúa no solamente local, también sistémico, también ovárico, así que la mujer estará realmente comandada por el anticonceptivo oral y no por sus hormonas naturales. La eficacia, pues si uno la utiliza como debe ser, ahora miramos qué cosas hacen que no funcione bien, pues tiene 1% de falla, eso es demasiado bueno. El 4% puede fallar a los 6 meses. ¿Eso por qué? Pues porque ya se sintieron relajadas y entonces se le olvidó una pastilla, me la tomo doble el día que sigue, no, pero me olvidé 3, pero tomé trago. Entonces, por eso va cambiando, en vez de mejorar, usualmente empeora porque las personas se relajan con sus medicamentos. El 7% puede fallar en los 12 meses que siguen. Y aumentan las fallas, pues ya les digo, o porque la paciente no se la toma o porque los efectos secundarios asociados hacen que las pacientes lo suspendan. ¿Preguntas sobre los anticonceptivos de alguien? No, señora. No, señora. Deberían, pero bueno, sigamos. Entonces los preparados usualmente son combinados de estrógenos y progesterona. Muchos vienen de 21 o de 24 comprimidos, entonces los de 24 usualmente son los que tienen 28 capsulitas, los de 21 son los que se descansan un poco más, y los gestágenos pues hace que se disminuyan un poco los efectos secundarios de los estrógenos, y cuando se usan solo los gestágenos, se usan en la lactancia con seguridad. Entonces los gestágenos vienen en preparados orales y vienen en preparados inyectables.
porque eso no es lo que ustedes más van a oír. Lo que ustedes más van a oír de gestágenos van a ser la acetato de medroxiprogesterona, que es inyectable y se le utiliza con frecuencia a las mujeres en posparto, pero sepan que existen gestágenos orales para personas también o que no puedan utilizar un estrógeno por, supongamos, una enfermedad fibroquística o porque están lactantes. Solo que tienen unas precauciones que luego se les voy a decir. ¿Qué debemos tener en cuenta para la formulación de un anticonceptivo oral? Entonces, me interesa mucho aquí que primero es un medicamento que debemos aprovechar en el sentido que si tiene una ganancia adicional para la salud de la mujer, utilicemos. Y segundo, que no puede ser la cajita del visitador médico que yo tengo en un cajón la que yo le voy a dar. O sea que el farmacéutico debería tener prohibido formular algún tipo de anticonceptivos orales. Las jefes que dan los medicamentos de los anticonceptivos, pues la orientación es solamente a buscar cuál. Es importante que el médico sea quien escoja con su paciente cuáles serían las alternativas de planificación. Y entonces ahí volvemos a esto. ¿Cuáles Doctora, serán los? una pregunta es Dime. que, digamos, aparte del acetato de ciproterona, los medicamentos como drospirenona, clormaninona, ¿esos también tienen acción antiandrogénica? Sí, depende de lo que yo necesito. O sea, la acción antiandrogénica puede ser por hirsutismo, puede ser por ovario poliquístico, por otras características. Dependiendo de lo que yo necesite, yo voy a decidir cuál gestágeno voy a utilizar. Todos van a tener estrógenos, pero también el estrógeno también puede cambiar entre un anticonceptivo y otro, porque hay unos que son más estradiol, otros más definitivamente es un estrógeno, y el gestágeno es con el que nosotros jugamos, entre comillas jugamos, para saber a qué paciente le convendría más ese. Usualmente las EPS pues no tienen muchas opciones. Tienen un anticonceptivo oral, un inyectable, ¿entienden? Entonces ellos tienen unos estándares en el que no hagan daño, pero que cumplan solamente la misión de planificación. Entonces por eso a la jefe de planificación familiar uno le va a decir, dele anticonceptivo inyectable, dele anticonceptivo oral, pero no cuál, porque primero ella no lo tiene y segundo ella no conoce el tema. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, señora. Ok. Pues también hay otras patologías, luego no sé, yo creo que está aquí, pero igual vamos a mirar, que son patologías como por ejemplo la endometriosis, que necesitará un gestágeno diferente. Entonces vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder formular un anticonceptivo oral. Entonces hay unas cosas que son mitos y otras que sí son realidad. Entonces, sobre los lípidos, esos anticonceptivos orales ayudan a prevenir la formación de esa placa arteriosclerótica, pero son más trombóticos. Entonces, lo que ustedes escuchan en medicina interna es trombosis, porque en realidad sí lo puede pasar, pero fíjense que a la persona que tiene un poco alta los lípidos, puede que le funcione utilizar un anticonceptivo oral. Estos estrógenos incrementan las HDL y disminuyen las LDL, o sea que hacen un poco de equilibrio, ¿no? Así que es importante que tengamos en cuenta que algunas pacientes podrían verse beneficiadas utilizando el anticonceptivo no solamente por planificar. Sobre los carbohidratos, entonces, no aumenta el riesgo de la mujer para desarrollar diabetes. De hecho, podría inclusive disminuirlo porque algunas pacientes pueden reducir el peso, lo cual las hace beneficiosas para que no hagan diabetes mellitus. Y no cambia el curso natural de la retinopatía o de la nefropatía. Uno supondría que la podría aumentar si fuera trombótica, pero no cambia. Si una paciente diabética decide tomar anticonceptivo, su patología va a continuar de la misma manera que si no lo tomara. Una paciente con antecedente de diabetes gestacional se relaciona con dosis bajas de estrógenos conjugados y como gestágeno deberíamos utilizar el levonorgestrel, este y no otro. Respecto a... Una pregunta. Dime. ¿Tiene algo en especial que ver el tipo de anticonceptivo, digamos, con algunas mujeres que o bajan mucho de peso o suben de peso excesivamente? Bueno, la verdad, no es un método para bajar de peso, pero sí es uno para regular algunas hormonas.
Entonces, los muchos kilos que se suban no son por el anticonceptivo, ni los muchos kilos que bajen. Solamente hay una variación entre 1 y 2 kilos de peso entre una persona que se los tome o no se los toma. O sea que sensiblemente, estadísticamente, no sería tanta lo que se ve. Lo que sucede es que en las pacientes obesas que tienen ovario poliquístico, una vez regula su metabolismo, pues todo empieza a fluir y empieza a bajar de pronto más de eso que estamos hablando. Pero en general, el anticonceptivo lo que puede hacer es que nivele hormonas que te puedan ayudar a bajar solamente. El peso es como 1 o 2 kilos por mucho. Ah, vale, gracias, Doc. Okay. Respecto a accidente cerebrovascular, a veces ustedes tienen que reunirse con gentes de otras especialidades que ustedes tendrían que, digamos, que abrirle una ventanita donde decirle que sí y que no respecto a los anticonceptivos, porque van a ver que, por ejemplo, el dolor de cabeza o que les estoy contando, tienen como mucho miedo de utilizar un anticonceptivo. Entonces, el plan del anticonceptivo es qué es lo que más le sirve a la mujer y qué podría yo ayudar y no perjudicar. Siempre un balance. Entonces, la OMS confirmó que los anticonceptivos no causan una ACV en las mujeres sanas. Entonces, paren bolas, tiene que estar sana. Si es una mujer que tiene comorbilidades, pues a esa no se lo voy a dar. ¿Ok? Factores de riesgo como el cigarrillo podrían aumentar una ACV hemorrágica. Entonces, importante que el de la farmacia no puede hacer historia clínica. Y aun si la hiciera mal. Así que para formular un medicamento como un antihipertensivo, pues necesita un médico. Para formular un medicamento puede ser 5 médicos. Así que no vayan a dejar la planificación para personas que no son del nivel que se necesita. Respecto al infarto cardíaco, no incrementa el riesgo de la enfermedad. Pues obviamente si tiene un factor predisponente, pues probablemente yo no se lo dé. Pero si la paciente es sana, a esa por darle anticonceptivo no hice que le diera un infarto. Entonces, de la enfermedad cardiovascular, muy importante que deben tomar la tensión arterial antes de iniciar el anticonceptivo. Debe la paciente estar con la hipertensión controlada y pues evaluar los diferentes factores múltiples como la edad. Entonces, seguramente una persona mayor, yo no le daría un anticonceptivo de alta dosis. El cigarrillo, la diabetes, la hipertensión, seguramente aumentan el riesgo y por eso uno le disminuye la posibilidad de aconsejar un anticonceptivo oral. Sí es muy importante que la patología biliar aumentó con bajas dosis. O sea, la patología biliar podría reducir el anticonceptivo de dosis bajita, reducir la patología biliar. ¿Sí? ¿Me entendí? ¿Me hice entender o no? Más o menos. Doctora, ¿podría repetir? No, yo no la entendí. Okay. Oh, no entendimos. De la enfermedad cardiovascular, ustedes tómenle tensión arterial antes de iniciar anticonceptivo oral. Si la señora es hipertensa, tiene que estar controlada. Si además de estar controlada, así esté controlada la tensión, pero ella insiste en tomar un anticonceptivo, revisen los otros factores como cofactores para poderle decir si sí o si no debería utilizar ese método. Entonces, aúnanle a la hipertensión la edad que ella tenga, si fuma, si tiene diabetes. A esa paciente probablemente yo no le aconsejaría un anticonceptivo. Se dice que en patología biliar con anticonceptivos de dosis baja puede reducir la presentación de esa patología biliar, pero es lo único que reduce. Entonces, en una paciente cardiovascular, tal vez yo no se lo daría si tiene factores concomitantes con esa hipertensión. La otra es que si la paciente aún así lo insiste, pues existe una cosa que se llama consentimiento informado. Entonces, con el consentimiento informado, pues nosotros le vamos a decir, mire, le dimos estas alternativas, ella sabe que tiene que cuidarse y que tiene que tener la tensión arterial controlada siempre. Respecto a la trombosis venosa profunda, que quizás puede ser una de las cosas que nos vemos enfrentados con los internistas o con los neurólogos o inclusive con los cirujanos, con los cirujanos no tanto, es que sí y que no. Entonces, para tener en cuenta cuando una paciente tiene una trombosis venosa profunda es
El episodio de trombosis venosa profunda anterior, yo pensaría que uno entonces no le daría un anticonceptivo. Si hay una anomalía en la coagulación como de factor 5, no le daríamos un anticonceptivo. Si la paciente es obesa o tiene historia familiar positiva de una trombosis venosa profunda, tampoco. Si es una paciente que pues digamos que no se mueve mucho o que tiene cirugías recientes, no anticonceptivo. Si son pacientes con enfermedades crónicas hepáticas, preferiblemente no. Y sobre el cáncer, pues habría que ver qué cáncer. Ahora más tarde voy a hablarles un poquito más del cáncer. Doctora, Es una importante. pregunta. Es que usted antes, cuando comenzó a hablar, mencionó algo del alcohol, que lo que, digamos, lo que afectaba en que no funcionaran también los anticonceptivos orales. Sí. Ahora se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a decir. Ese era porque ustedes tienen un caso clínico que tienen que ir analizando. Ajá. Entonces, vuelvo a decir. Entonces, sobre la trombosis venosa profunda, entonces tenemos que informarle al paciente y si ella decidió tomar el anticonceptivo, ojalá hacerle un consentimiento informado y alertar a los pacientes, decirle si tiene edema, miembros inferiores, si tiene dificultad respiratoria, tiene que consultar al servicio de urgencias. Entonces, aquí vamos con otros medicamentos. El anticonceptivo con desogestrel o el gestodeno pueden tener un riesgo mayor de trombosis venosa profunda. Entonces, no podemos coger la cajita que tengo en el escritorio a la loca, sino yo tengo que ver cuál es el progestágeno que estoy utilizando en ese anticonceptivo. Si tiene desogestrel o un gestodeno, pues a esa paciente no le doy esa. A la de trombosis venosa profunda yo le podría dar aún un anticonceptivo oral, pero que no tenga estos dos progestágenos. Sobre el cáncer, entonces, que es un poquito como recalcar un poquito eso, tal vez ahí también tendríamos al oncólogo ahí pendiente o al mastólogo para saber si sí o si no. El cáncer de seno, entonces, los anticonceptivos orales no causan cáncer de seno. De cuello uterino, lo que sucede es que no aumentan el riesgo, pero como no tienen un método de barrera, entonces pueden tener enfermedades de transmisión sexual y eso hace que tenga posibilidades de infección de VPH u otras patologías. Entonces, aun cuando ustedes vayan a leer literatura donde dice cáncer de cuello uterino y anticonceptivo, el punto es que no hay barrera en eso. Entonces, cuando la paciente decide tomar sí o sí anticonceptivo, y tiene riesgo de tener una ETS, pues lo que uno le aconseja es que utilice adicionalmente un método de barrera, no para planificación, sino para disminuir la posibilidad de una lesión por VPH. ¿Sí? ¿Alguien responda por ahí? Sí, señora. Ok, gracias. El progreso de la displasia a enfermedades invasivas y el uso prolongado no incrementan el riesgo, pero, o sea, la displasia del cervix no aumenta con el anticonceptivo, eso es lo que está claro. Pero sí, un uso prolongado en una paciente que tenga una alteración endometrial sí puede producir un aumento en el riesgo de un adenocarcinoma. Entonces, para seno, no. Para cuello uterino, no aumentan el riesgo, pero no impiden la infección por las ETS. Para el adenocarcinoma, sí, en pacientes que tengan patología endometrial. Para el cáncer de ovario y para otros cánceres de endometrio, no el adenocarcinoma, el anticonceptivo oral reduce el riesgo. Entonces hay unos que los aumenta, otros que no le hacen nada y otros que reducen el riesgo. Si yo tengo una paciente con una quiste de ovario que puede ser un cistadenoma o que tiene un teratoma o que tiene antecedentes familiares de cáncer de ovario, quizás el anticonceptivo podría protegerla. Bueno, este es otro que es frecuente que lo escuchemos porque es que en nuestra región hay muchos pacientes con problemas de epilepsia. Entonces, en la epilepsia sí se pueden utilizar los anticonceptivos orales. ¿Qué es importante? Que la fenitoína, la carbamazepina, bueno, todos esos medicamentos incrementan el metabolismo hepático y entonces, por su consecuencia, reduce la eficacia del anticonceptivo oral. Así que lo que uno tiene que hacer es decirle a la paciente que utilice no los de baja dosis, ahí se me pasó, no los de baja dosis, sino los de dosis intermedia o alta,
para que esos niveles de fenitoína no disminuyan la eficacia del anticonceptivo oral. Entendido ese pedacito, ¿verdad? Sí, señora. Sobre la migraña, es algo que siempre les han dicho que no utilicen el anticonceptivo, digamos que está restringido el compromiso, dependiendo del compromiso neurológico que tengan. Entonces, uno no se lo aconseja mucho a las pacientes que tengan una migraña complicada, o sea, la que da demasiada aura, y esa paciente no. Pero si es un leve dolor de cabeza o un síndrome premenstrual, a esa paciente sí le sirve, porque una vez uno le quita el síndrome premenstrual, pues entonces se le quita el dolor de cabeza. Entonces, importante entonces migraña, que las complicadas no. A las otras, dolores de cabeza, sí. Entonces, la formulación de un anticonceptivo oral que tiene un beneficio no de planificación familiar es: disminuye la posibilidad de un embarazo ectópico, reduce la enfermedad pélvica inflamatoria, por lo que hablamos del efecto progestacional, disminuye hasta un 50% o algunas pacientes más la dismenorrea, que es el dolor con la menstruación, y además disminuye las prostaglandinas F2. Con un grupo que hablamos de dismenorrea, habíamos hablado de la importancia de las prostaglandinas F2 alfa. Entonces, este anticonceptivo disminuye las prostaglandinas y además reduce la cantidad de sangrado. Entonces, como reduce la cantidad de sangrado, disminuye el dolor grandemente. Por cierto, ¿ya hablaron de lo del estudio que vamos a hacer de final de semestre? Sí, señora. ¿Y les pareció bien la dismenorrea? Muy bien. Sí, doctora. Entre todos dijimos que sí, íbamos a hacerlo sobre dismenorrea. Sí. Bueno, pues Sí, señora. seguramente el anticonceptivo será un tema de preguntar a las personas que vayamos a encuestar si toma anticonceptivo o no, para saber si la dismenorrea está controlada o no. Hay tips para nuestro trabajo. Otros beneficios es los desórdenes menstruales. Entonces, la paciente con irregularidades menstruales, si toma un anticonceptivo, ya les dije que el anticonceptivo comanda ese ciclo menstrual, por lo cual pues arregla el desorden menstrual. Los quistes de ovárico funcionales y ovulatorios pues no aparecen o se controlan, y obviamente este es el nombre del dolor de la ovulación, pues tampoco. Esas pacientes que les duele cuando están en la mitad del ciclo menstrual, pues a veces son tan fuertes los dolores que alcanzan a consultar a urgencias o inclusive ganarse una laparotomía por el dolor intenso. Entonces tengan en cuenta que un dolor abdominal también puede tener que ver con un quiste ovulatorio. Si tiene anticonceptivo oral, entonces usted dice no, no es por ovulación porque ya toma anticonceptivo oral. La otra beneficio no contraceptivo está en los miomas, que reducen el 70% con el uso prolongado de esos anticonceptivos, pero no todos los anticonceptivos. Obviamente tendremos que escoger una dosis pequeña de estrógenos, porque los estrógenos harían que crezcan. Lo que hace el beneficio es que el uso de los dos combinados haría que esos miomas se controlen o por lo menos no crezcan de una velocidad tan grande. Y sobre el cáncer de ovario, los epiteliales y las portadoras de BCRA se protegen contra ese cáncer de ovario, no contra otro tipo de cáncer de ovario, pero contra estos dos sí. Entonces, las mujeres que han tenido mamás con tumor de ovario o tumor de mama podrían ser beneficiadas con un anticonceptivo oral. Bueno, entonces, otro beneficio, ya les había hablado del cáncer de endometrio. Otro que yo ya les había hablado un poquito es hablar de la endometriosis, porque reduce el estímulo del endometrio y además reduce la cantidad de sangrado. Entonces, si hay sangrado retrógrado, pues obviamente si es menos sangrado no se va a producir. Muchos anticonceptivos orales tienen la intención voluntaria y a propósito de causar una amenorrea, o sea que de los 12 meses del año solo menstrue 11 o 10 o 9. Entonces la tendencia de la mujer moderna es la menstruación, pero estar protegida, digamos, hormonalmente, o sea que esa amenorrea no sería patológica. Y en casos de ovario poliquístico, sobre todo en pacientes que uno quiere llevar rápidamente para una fertilización in vitro,
esos anticonceptivos orales harán que se modifique rápidamente las alteraciones androgénicas, que son las que estábamos hablando hace un momentico. Entonces disminuye la testosterona y hace que tengamos una mejoría rápida para que la paciente mejore su ovario poliquístico. Entonces, se dan cuenta, no es un tema de farmacia ni de médico, ni de enfermera de control prenatal. Es algo que ustedes tienen que ir evaluando. Ya cuando la paciente sí la escojan, entonces ya puede continuar con su enfermera de planificación. La migraña menstrual, que es la que yo les estaba contando, que es el síndrome premenstrual, se ve en mejoría con el uso de ese anticonceptivo. Y pacientes con antecedentes o con familiares o de ellas mismas, reduce hasta un 36% ese cáncer de colon porque reducen los receptores estrogénicos. Además de eso, no es que yo esté haciendo propaganda por los anticonceptivos, pero en realidad es una buena alternativa para la paciente que tiene sangrados abundantes, pues la disminución de la posibilidad de sangrado, la cantidad de sangrado, hace que también mejore la anemia ferropénica. Para el acné, muchos, no los dermatólogos nos la mandan a nosotros usualmente, pero algunos dermatólogos también la utilizan. Entonces utilizan el antiandrógeno, que generalmente es la ciproterona, para el manejo de su acné, cuando es de causa hormonal, usualmente en la adolescencia y preadolescencia. Sobre la osteoporosis, entonces la paciente que tiene perimenopausia, o sea que ya está cerquita que se le vaya la menstruación, progestacionales como el Yadel, Doctora, qué o pena, como... cuando empezó a hablar de los... Ay, ¿qué sería? Bueno, entonces, de la osteoporosis es que en las pacientes perimenopáusicas o pacientes que estén disminuyendo su aporte de estrógeno, ustedes saben que los estrógenos son importantes para que capte el calcio para los huesos. Si la paciente está perimenopáusica o ha utilizado por largo periodo medicamentos para planificación solo progestacionales, probablemente tengan una osteoporosis. Entonces, podrían verse beneficiadas esas pacientes con estrógenos, con anticonceptivos orales que sean bimodales, o sea, que tengan los dos tipos de hormonas. Y para la patología mamaria benigna, como regula el ciclo, viene más poco, probablemente el fibroadenoma se vea menos comprometido. O sea, que la masa la puede hacer crecer un poco, pero el efecto de dolor se pueda disminuir. ¿Preguntas sobre eso? No. No, señor. ¿No? Ok. Hay una situación controversial en el sentido que la artritis podría mejorar hasta un 78% en su sintomatología. Pero ustedes saben que hay como 30 artritis. Entonces, no sabemos si realmente era reumatoidea u otro tipo de artritis la que se veía también en mejoría. O es un efecto placebo o qué es. Pero pues des en cuenta que 78% en realidad es un número alto para pensar que solamente placebo. Entonces, habría que hacer más estudios al respecto. Orales se acabaron. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, doctora, lo del alcohol. Ay, sí. Bueno, yo no sé dónde está, pero en algún lado está. Pero, en fin, el alcohol es lo siguiente. Si usted no es la que se lo va a tomar, usted le va a recomendar a la paciente que, preferiblemente el día que vaya a tomar, se tome el medicamento lejos del alcohol. O sea que si la paciente se lo tomaba en la noche, ese día se la vaya a tomar en la mañana. Porque lo que ocurre es que uno no se toma, o al menos yo, no me tomo solamente un vino. Tal vez la que se toma la cerveza tampoco se tome una sola cerveza. Así que la cantidad de volumen que se toma puede disminuir el efecto del anticonceptivo, más cuando es un anticonceptivo de dosis baja. ¿Sí? Después miramos a ver con quién es que me va a tomar el vino que me gusta. Doctora, una pregunta. Dime. ¿Es verdad que la eficacia disminuye si no se toma todos los días a la misma hora? No, no es cierto. Cada vez los anticonceptivos modernos hacen que uno pueda tener plazos más largos, inclusive hasta de 90 horas. Sin embargo, usted no le va a explicar eso al paciente. Se lo explica a usted porque usted es la doctora.
pero al paciente no hay que decirle que tiene 92 horas porque le va a dar 100 horas. Entonces, para la persona, sobre todo la adolescente que está empezando a tomar un anticonceptivo oral, uno le dice tómeselo a la misma hora todos los días para crear un efecto de, digamos, de costumbre, ¿cierto? Pero por lo menos que no pasen 24 horas sin que se lo tome, es la recomendación que le estamos dando a las mujeres que ya son más grandecitas y no lo vayan a olvidar. ¿Sí? Bueno, O sea, señora. que si se llegase a olvidar la pasta un día, no hay necesidad de tomársela doble al otro día. Depende cuál pasta sea. O sea, no todas son de la misma dosis. Entonces, idealmente que no pasen 24 horas. Que no se olviden sino una sola vez en el ciclo. O sea que si se olvida más de una en el ciclo menstrual, continúa el anticonceptivo oral, pero ahora se debe proteger, porque si no se protege probablemente pueda quedar embarazada. O sea, yo a ese ciclo menstrual no le voy a dar la mejor garantía. ¿Bueno? Doctora, sobre un progestágeno que poco he escuchado es sobre el Dienogest. ¿Qué puede decir sobre este medicamento? No, es muy frecuente. De hecho, es de los más frecuentes porque como el Dienogest también tiene un efecto para la endometriosis, con mucha facilidad se utiliza el Dienogest. Hay 1000 combinaciones con Dienogest. Es el más usado, diría yo, no al revés como tú dices. Bueno, gracias. Okay. Doctora, ¿y ese Dienogest también tiene acción antiandrogénica, verdad? Claro que sí. Realmente es un progestágeno de muy buena calidad. Bueno, vamos para el inyectable. Entonces, ¿qué busca la persona del inyectable? Que sea a largo plazo y que la proteja, obviamente, ¿no? Entonces, que el olvido no tenga problemas con el olvido y que sea a largo plazo. Existen inyectables también combinados y existen inyectables solamente progestágeno. Tal vez lo que ustedes me han escuchado son el progestágeno este que ya les había hablado, que se llama acetato de medroxiprogesterona, que se llama Depo-Provera o Depotrin, y que tiene la intención de que evite los embarazos en intervalos de 3 meses. Por ejemplo, estas pacientes que utilizan estos progestágenos ya no por lactancia, sino porque les pareció cómodo, son pacientes que tendríamos que evaluar su consumo de calcio para disminuir la posibilidad de osteoporosis. Los otros, que son los combinados, son combinados como uno que ustedes han escuchado que se llama mesigina, o los de las EPS se llama ciclofen, son medicamentos combinados de un estrógeno y de un progestágeno. Entonces, el valeriato de estradiol debe ser el más común que se encuentre entre los inyectables, y lo que va a cambiar es el excipiente siempre del progestágeno, en este caso la mesigina, la noretisterona, y el ciclofen, el dicinato de, el medroxiprogesterona que tiene este también, el ciclofen. De los progestágenos inyectables. Dijo que de los que son a 3 meses vigilar el calcio en las embarazadas, en las que están en lactancia. Pero si llevan 10 años con ese medicamento. O sea, uno se lo puede dar a la persona durante un año mientras planifica. Pero si ella queda cómoda con eso y quiere planificar 10 años con esa, no tiene problema, excepto que tiene que revisar sus niveles de calcio o un aporte de calcio adicional. ¿Sí? Sí, señora. Doctora, ¿puede repetir el nombre del medicamento? ¿Es tan amable? ¿Cuál? El acetato metoprogesterona, algo así. El primero se llama acetato de medroxiprogesterona, se llama Depotrin o Depo-Provera. Gracias. Bueno, sobre los progestágenos inyectables, como el Depotrin o la Depo-Provera, o exactamente el acetato de medroxiprogesterona, tiene una dosis de 150 miligramos, inhiben la ovulación durante 14 semanas y la tasa de embarazos es de 3%. Se puede aplicar en posaborto o posparto. ¿Y qué hacen? Cambian el moco cervical, alteran el endometrio y pues
recuperación de la fertilidad, fíjense que es muy importante esto. Ustedes son los responsables de decirle cómo hacer para no tener bebés, pero también son los responsables de decirle a los pacientes en cuánto tiempo va a recuperar su fertilidad. O sea, es una obligación, porque resulta que ella quiere hacer el calendario chino, que su hijo nazca en septiembre o que nazca después de su maestría. Entonces, uno tiene que decirle cuándo va a recuperar su fertilidad. Hablando del anticonceptivo oral, al mes que sigue que no se lo tome puede quedar embarazada porque es dosis chica y día a día. Así que esa es otra de las ventajas o desventajas, dependiendo como lo quieran ver, de un anticonceptivo oral. Sobre un anticonceptivo inyectable como de progesterona, fíjense que dice ahí que se recupera la fertilidad a 12 meses. O sea que es poco probable que ella, al suspender ese método, al mes siguiente quede embarazada. Y entonces ella va a crear, si usted no le cuenta que se puede durar hasta 12 meses en alcanzarlo, pues entonces ya va a creer que quedó infértil para siempre. Entonces es nuestra obligación quitarle miedos a las pacientes y que ellas decidan por conocimiento y no por solamente con que ustedes se lo mandaron. Los beneficios, entonces, pues prevención en embarazo de pacientes que tengan factores de riesgo con los estrógenos o que estén en la lactancia, protegen contra el cáncer endometrial y como efecto colateral a esa paciente, supongamos que está en lactancia, le tenemos que decir, no espere que le llegue la menstruación porque no le va a llegar en un año, ¿cierto? Si la paciente la menstruación no le va a llegar y nunca había utilizado ese método de planificación o había utilizado un inyectable, pero era otro inyectable combinado, pues la paciente va a sentir que puede estar enferma o que usted hizo algo que no tocaba. Entonces es importante que le expliquemos a la paciente que la mayoría de pacientes, como efecto del medicamento, es que no le va a llegar la menstruación o puede tener ciclos irregulares. Entonces aquí venimos con lo del peso, de 1.5 a 2 kilogramos en el primer año. Quiere decir que si ella tiene 7 años de esa planificación, no suma 7 kilos en esos años, sino solamente en el primer año. Y justo el primer año es el que uno lacta al bebé. Entonces es importante que le expliquen a la paciente que tiene que hacer restricciones calóricas si no quiere aumentarse ese 1.5 kilos. Listo del solo progestágeno. ¿Sí? Doctora, una pregunta, o sea que los anticonceptivos orales aumentan lo mismo. Claro, pero este que te estoy diciendo del inyectable es en el primer año. En los anticonceptivos orales es que empieza a reducir de peso, no a aumentar. Los anticonceptivos orales no aumentan de peso, disminuyen de peso hasta 1.5 a 2 kilos. Gracias. Los combinados inyectables suprimen igualmente la ovulación, cambian el moco cervical y reducen la receptividad de ese blastocisto al endometrio. ¿Qué quiere decir? Que si por cualquier razón llegara por allá un embarazo, falla porque se desprende, digamos, lo que no se pega, no se adhiere ese blastocisto al endometrio. O sea que es un buen método de planificación. Mire que tienen 0.2% en 12 meses de fallas, obviamente aplicándose el mismo medicamento, el mismo día del mes, para que tenga efectos adecuados. Estos que son combinados tienen un retorno de la fertilidad de 50% a los 6 meses. O sea que este, que es más parecido a lo que tiene un ciclo menstrual de una mujer, es más rápido que retorne la fertilidad. Pero miren que hasta 6 meses podría pasar. Y es un tiempo. ¿Y en los anticonceptivos orales cuánto tiempo dura en retomar la fertilidad? Ya lo dije, pero lo repito. Al mes que sigue puede volver embarazada. Entonces, es importante que las pacientes que tienen, sobre todo hay gente como del campo o que tienen mitos de sus abuelas, creen que la planificación familiar es para quitar la fertilidad, o sea, para volverlas infértiles. Por eso es tan importante que uno le dé la información al paciente del retorno de la fertilidad,
porque uno le está diciendo que planificación no es infertilidad. Planificación es planear algo para tal tiempo. ¿Ok? Entonces, eso Doctora, dígame. una pregunta. ¿Y el retorno a la fertilidad, o sea, sería después de cuántos meses de usar el anticonceptivo o automáticamente, digamos, solo una dosis? No es y ya acumulable el efecto. Si usted se lo puso y es un progestágeno, puede hasta 12 meses ovular, o sea, hasta 12 meses recuperar la fertilidad. Si en cambio está utilizando un inyectable combinado, hasta 6 meses usted puede lograr la fertilidad. Puede que antes, pero si pasan 6 meses, usted le dice, puede que antes, pero hasta 6 meses puede no quedar embarazada. Entonces ella decide si se va para la muralla china o no se va, ¿cierto? Doctora, O sea, y uno le indica a la paciente que se coloque la inyección el primer día de que le llega la menstruación o cualquier día. el primer día de la regla, el primer día o sea, si es la primera vez que va a utilizar el medicamento, se lo debe aplicar el día que le llega la menstruación y de ahí en adelante la misma fecha que se lo aplicó mensualmente. Eso quiere decir que si el primer día del ciclo fue, ¿hoy qué es? ¿26? El 26 de marzo fue el primer día de la menstruación. Ese día se lo aplica y después todos los 26 de cada mes se debe aplicar el medicamento. ¿Qué es importante? Que en las farmacias no le preguntan a la paciente y la paciente no pregunta tampoco cuál es el inyectable que le van a poner. Entonces, si la paciente va a aplicarse el medicamento, pero es otro medicamento, pues le va a fallar porque no era la continuidad del medicamento inicial. Entonces, ay, póngame la inyección de planificar, ¿la mensual? Sí, la mensual, y le ponen otra. Entonces, es importante que ustedes le expliquen a la paciente, ojalá le formularan el medicamento, pero si no, que verifique que sí sea el medicamento. Aquí, digamos, en este tema, es muy importante que hagamos énfasis en mandar al paciente a la EPS, porque la EPS primero tiene el mismo medicamento. Segundo, se responsabiliza a una jefe para que se lo aplique cuando toca. Y además, no cuesta. Y por otro lado, la paciente va a tener un medicamento que está refrigerado a la temperatura que es. Ustedes ven, así es con la puerta abierta y sin aire acondicionado. Eso disminuye la posibilidad de que los medicamentos estén de buena calidad. Entonces, en métodos de planificación, yo sí soy muy defensora de los centros de planificación y promoción y prevención. Entonces, mándelos o si no, si es porque ustedes lo van a formular, que sea el mismo medicamento al mes de haberse colocado el primero, ¿sí? Igual en estos también tenemos que ver los factores de riesgo iguales a los factores de riesgo que tenemos con cualquier tipo de estrógenos. ¿Ok? ¿Listo? Sí, señora. Doctora, una pregunta. Dime. Es que tengo una inquietud. Hablando de los inyectables combinados, las mujeres, por ejemplo, en alguna eventualidad de que no puedan aplicarse la inyección de una misma casa farmacéutica, puede aplicarse de otra marca, pero aún así manteniendo el mismo principio activo. O sea, si tiene los mismos medicamentos, no importa cómo se llame. El problema es que a veces no tienen los mismos principios activos. Entonces, si tú tienes la duda, porque entonces es que no estoy en un pueblo lejano y tengo este medicamento, entonces inicia el anticonceptivo como si fuera la primera vez. ¿Y cómo? Pues el primer día de la menstruación. ¿Sí? O sea, si tienes duda, primero el primer día de la regla. Igual que el anticonceptivo oral. Siempre empiezan el primer día de la regla, la primera caja, y luego pues continúa si es de 21 o de 28, según lo que dice la caja. ¿Sí? Sí, pero si es tiene un nuevo anticonceptivo, siempre van a empezar el primer día de la regla. Sí, pero igual si es el mismo principio activo, no tiene ningún problema cambiar, por ejemplo, la casa farmacéutica. Esa es de Abbott y el otro es de la Francol y el otro es de Ginopharm. A eso me refiero. Diga, lo mismo, la misma cantidad de medicamento, porque también puedes encontrar los mismos medicamentos con diferentes dosis. Sí, entonces, ante la duda, mejor inicia el primer día de la regla un nuevo anticonceptivo.
Ok. Doc, y en el caso en que la paciente no le esté llegando la menstruación, ¿ahí cómo se haría? Sí, pues ¿Y por qué? tiene sí, que digamos tenga el efecto del anterior anticonceptivo que está tomando y pues está con la menorrea. Pero, bueno, no, muchas cosas. Primero, la historia clínica para uno poder empezar un medicamento. Si dice que es con el primer día de la regla, pues haga que le llegue la regla para que empiece. ¿Cierto? Entonces habría que ver cuál es la causa de esa amenorrea. Entonces, si la pregunta es la transición de la paciente que está con el de la planificación normal para la lactancia, que no le llega la regla y se quiere pasar para un inyectable que sea mensual, entonces el día que se le acaba el efecto de los 3 meses de ese anticonceptivo, pues se tiene que aplicar la otra, o si no quedaría desprotegida. Ah, ok. Gracias, Se doctora. tendría que aplicar la inyección. ¿Ya? La inyección que es que dura 3 meses, esa también, o sea, el mismo día que se aplica. Es cada 3 meses, entonces al tercer mes toca aplicarla nuevamente. Tiene que saber cuándo se lo puso. ¿Cuándo nació su bebé? Ah, bueno, entonces al tercer mes y al tercer mes y al tercer mes. Bueno. Doc, una pregunta. Y en el caso de los anticonceptivos orales, que provoca, por ejemplo, a veces dolor abdominal persistente, distensión, vómitos, en caso de sus efectos secundarios, ¿se evalúa quitarle el anticonceptivo oral? No, usualmente es al contrario. El anticonceptivo oral quita todos esos síntomas que da la menstruación. No es Pero lo en usual. el caso, por ejemplo, que no lo tomaba y lo comienza a tomar y comienza a presentar esos síntomas. Por eso es muy raro que se lo presente. O sea, no es lo usual. De hecho, para iniciar el anticonceptivo, ese es uno de los factores de decisión de tomarlo, porque alivian todos esos dolores. Así que si tiene dolor abdominal, puede ser por otra razón, que ya les di razones gastrointestinales y les di razones hormonales que hacen que los dolores pélvicos disminuyan. Ah, ok. Búscale otra cosa que le... Tengo otra pregunta. Sobre los anticonceptivos inyectables, o sea, con el alcohol tienen algo que ver? ¿O qué relación pueden tener? ¿Cuáles? ¿Con cuáles? Los inyectables. Los inyectables no, porque no van por vía oral, a menos que se inyecte el alcohol también. Bueno. Sí, o sea, el inyectable no tiene nada que ver porque no va Doctora, a una pregunta. Oral. Dime. Usted dice que, digamos, la de cada 3 meses, que bueno, uno la inicia cuando tiene el periodo y si no tiene, no se lo hace llegar. Digamos, a los 3 meses, si no tiene el periodo, ¿de que se la puede aplicar o no? ¿O toca otra vez hacerle llegar el periodo? No entiendo la pregunta. Digamos, usted nos está diciendo que para uno poder iniciar un anticonceptivo, digámosle la inyección, tiene que, digámosle, tener el periodo, ¿sí? Que si la paciente no tiene el periodo, pues exacto, sí. Digámosle si a los 3 meses que cae el 26 y no tiene el periodo, ¿se le puede aplicar normal? Pero ¿por qué no le ha llegado el periodo? Es lo que no entiendo. Pues digamos, uno no sabe porque de pronto llega la paciente que diga, no, pues me voy a colocar la inyección, pero pues no tengo el periodo, entonces... Es muy poco probable que, o sea, primero hay que hacer la historia clínica, si es que está en lactancia, si utilizó un método de planificación anterior, si está embarazada, entonces mínimo hágale una prueba de embarazo, ¿no? No, pero digámosle que ya está planificando. ¿Pero con qué? ¿Qué tal? ¿Cómo sabes tú, cómo certificas que esa planificación esté adecuada? No es por hecho algo que tú creas que es así. O sea, a veces sucede que la paciente ya está embarazada. Me dice, pero yo estoy planificando, ¿no? Pues se le olvidó una pastilla, ya está embarazada. Entonces, ayúdala en el sentido de, la señora cree que es el medicamento el que la está haciendo que no le llegue, pero lo que puede pasar y con mucha frecuencia pasa es que la señora ya está embarazada. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Doctora, yo tengo una pregunta. En los anticonceptivos orales en una mujer joven,
que empezó a tomar pues sus medicamentos a los 3 meses, dice que siempre, o sea, tiene ciclos regulares, pero pues a los 3 meses le dejó de llegar la menstruación por los anticonceptivos, se le hizo prueba de embarazo, sale negativa. Pues, ¿es una historia real? Sí, de una amiga que me dice, Valentina, dejo de tomar los anticonceptivos porque me dejó de llegar el periodo. Pero ya te dije, los anticonceptivos modernos tienen digamos, la idea de que a las personas les llegue la menor cantidad de sangrado sin perjudicar su vida y digamos que su parte hormonal. O sea que lo que hay que ver es cuál es el anticonceptivo y si esa mujer no puede vivir sin la menstruación, toca cambiarle el anticonceptivo, pero no necesariamente es patología. Ok, doctora, gracias. Entonces, sobre los implantes anticonceptivos, es importante muchas cosas. Entonces, ustedes, no sé si las ha tocado o no, los pacientes, esos implantes ya están en el POS, cuestan un poco de plata y las EPS no quieren que ese costo se vaya a perder. ¿Cómo se pierde? El paciente que no le hicimos una buena historia clínica y tiene un efecto colateral que no es agradable para ella, entonces ahora al mes o a los 2 meses se lo quiere quitar. Entonces, un método de implante anticonceptivo es a largo plazo. Quiere decir que necesitamos ver que la paciente sea una candidata óptima para tener un implante anticonceptivo de largo tiempo. Entonces, es importante hacerle a estas pacientes un montón o de preguntas o de inquietudes que hay que solucionarle para que ella no sea la paciente que va, se lo pone y a los 2 meses se lo quiere quitar. Entonces, mucha instrucción con eso. ¿Cuáles efectos podría tener un anticonceptivo, un implante anticonceptivo? Podría tener, obvio, alteración del ciclo menstrual. Entonces, ¿cuáles alteraciones? La mayoría no consultan cuando la menstruación se les va, porque están felices, porque mejor que no les llegue. Seguramente las que van a consultar son las que les llega mucho. Entonces, la paciente que les llega poquita cantidad, pero todos los días o cada 15 días o cada 8, es probable que esta paciente no quiera continuar con ese anticonceptivo. Entonces, la paciente le tenemos que decir antes de colocarle el implante, le puede pasar que se le altere el ciclo menstrual de esta manera y de esta. ¿Cuál decisión va a tomar? Esta sí le puede dar cefalea porque esta paciente tiene el implante normalmente, es solamente progestágeno. El progestágeno puede hacer aumentar un poquito el líquido, entonces si aumentan el volumen del líquido puede producir la migraña o la cefalea. El aumento de peso ya se los he contado, que es igual al efecto que tiene un progestágeno inyectable de 3 meses. Y en algunas mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, pueden producirse quistes en los ovarios sin ser patológicos. O sea que si a mí me llega una paciente que no tenía quiste, se puso el implante y le salió un quiste, yo le hago la evaluación, pero no es por efecto malo, sino por un efecto digamos, que compensatorio de los estrógenos que ella tiene normalmente. Y hay un ligero aumento no progresivo de los lípidos y de la glucosa. Entonces, seguramente a una paciente con diabetes gestacional u obesa, yo no le debería poner un implante anticonceptivo, pero pues habría que ver porque sí. Es un implante de depósito de progesterona, generalmente es levonorgestrel. Ya habíamos hablado antes cuando clasificamos los medicamentos, es un progestágeno y es subdérmico y tiene una liberación lenta. Usualmente se coloca en el brazo no dominante, pero también se puede colocar en los glúteos o en el abdomen. Entonces, no todo el mundo quiere mostrar el brazo para decir que puede tener relaciones sexuales. Entonces, algunas personas pueden utilizar un glúteo o un abdomen para colocar. Tienen de embarazos menos de 1%, o sea que es un excelente medicamento para control de la natalidad. Y pues tiene los mismos mecanismos de todos los progestágenos que ya los habíamos hablado. Esto es importante, entonces el retorno de la fertilidad de un anticonceptivo de implante subdérmico es de 40% a los 3 meses.
¿Qué es importante también? Que la paciente se le está acabando el medicamento, digamos que le dieron para 3 meses, mentiras, para 3 años, y la señora espera que se cumplan los 3 años y un poquito más, pues ella puede quedar embarazada antes de que se le quite el implante que tenía que cambiar. Entonces, para que en los últimos 3 meses que se le está venciendo el implante, ustedes tienen que contarle a los pacientes que deben asistir o cuidarse con algo más que solamente el implante. ¿Cuál será entonces la contraindicación para colocarlo? La sospecha o el embarazo. Eso quiere decir que la señora esa que me preguntaron por ahí, que no le estaba llegando la regla, pero que sí planificaba, a esa hay que buscarle un embarazo sí o sí. Una paciente que tiene un tumor maligno de la mama, no se le debe colocar un implante. Una paciente que tenga una hepatitis viral activa, ni una cirrosis, no se le debe colocar. En la lactancia se le puede colocar a la 6ª semana posparto más o menos, y no se recomienda en paciente con hipertensión severa. Ese es un caso clínico chévere que me gustaría ponerles, porque resulta que si se da cuenta, nosotros recomendamos con frecuencia en la lactancia los implantes subdérmicos. Pero si la paciente acabó de salir de una preeclampsia severa o es una hipertensa crónica, pues miren que no se debe colocar. Entonces, para que tengan un poco más de cuidado cuando recomendemos los implantes anticonceptivos. Otras consideraciones, las pacientes adolescentes, ya les había yo dicho que si tienen, como tiene un efecto hipoestrogénico, porque solo progesterona, podrían afectar la masa ósea y la densidad ósea. O sea que yo no le tendría que colocar la densitometría a los 50 o 55, sino de pronto un poco antes. Bueno. Además de eso, pues hay que descartar otras patologías pélvicas, como tumores, miomas y demás, antes de colocarlo. Y hay interacción con algunas drogas. Entonces, ¿con cuáles disminuye la eficacia? Con medicamentos anticonvulsivantes y antibióticos como la rifampicina. ¿Quién me dice para qué utilizamos la rifampicina? Para tuberculosis. Exacto. Entonces, la paciente con tuberculosis, yo no le voy a dar probablemente un implante subdérmico. De pronto le coloco un dispositivo u otra cosa. O al menos lo tengo en cuenta para decirle a la paciente que debe continuar con otro método de barrera. ¿Listo? Sobre la anticoncepción quirúrgica, pues además de la anticoncepción femenina, pues también tenemos la anticoncepción masculina. Pues en este caso, porque estamos en obstetricia, pero que ustedes como médicos generales tengan en cuenta que deben siempre plantearle la posibilidad a la pareja de que la planificación es en pareja. O sea, que la decisión también podría tener en cuenta el esposo, no para impedirla, sino para apoyar y para decidir cuál método de planificación sería el adecuado. Entonces, métodos de planificación definitiva quirúrgica, el Pomeroy o el Pomeroy modificado. También existen unas barritas que se colocan por vía histeroscópica, donde se obstruyen por dentro las trompas, que también serían un método de planificación quirúrgica y definitiva. Importante, pues, que tiene que ser voluntaria, pero ustedes han visto, pues, que ha habido mucho revuelo con la anticoncepción definitiva para una niña con Down, por ejemplo. Antes era no obligatorio, pero era muy normal ver que una mamá lleve a su hija con Down para que le liguen las trompas. Ahora hay que llevarla a bastantes lugares para que no se vea como que sea un abuso sobre la menor, sino que sea una decisión porque ella no podría cuidar en realidad a su bebé. Pero eso cada vez va a ampliar mucho más la decisión de ese consentimiento. Es importante que, a pesar de que es una situación voluntaria y definitiva, 1 de cada 200 casos podría fallar. Entonces, pues decirle que es el mejor método, pero aún así no infalible. Los otros son los anticonceptivos poscoitales, que son el día después y demás. También se puede utilizar el dispositivo como anticoncepción poscoital. No es lo más recomendado, pero está dentro de las posibilidades. Y entre esos anticonceptivos se encuentran que son estrógenos y levonorgestrel en una alta carga o un levonorgestrel solo,
o un medicamento que casi no se utiliza aquí, se utilizaba mucho en Estados Unidos, que es el mifepristone, que es una progesterona, una prostaglandina, y los andrógenos, pero tienen muchos efectos colaterales, los andrógenos y los agonistas de la GnRH. Entonces van quedando de estos los estrógenos sintéticos y el levonorgestrel, que es el post-day y el día después, el levonorgestrel solo y el dispositivo intrauterino. ¿Qué hacen los anticonceptivos entonces poscoitales? Retrasan la ovulación, alteran el moco cervical y causan asincronía endometrial, entonces hace que no se pegue lo fecundado. Deben utilizarse antes de las 72 horas y repetir a las 12 horas. Y obviamente los efectos colaterales son bastantes porque son unas dosis muy altas de unos anticonceptivos que se utilizan en un mes, se le dan en 2 pastillas. Así que no es el método ideal para planificación continua. Debe ser una planificación de emergencia. De hecho, se encuentra obligatoriedad tenerla en los servicios de urgencia en pacientes de casos de abuso sexual. Es importante que uno tenga la pastilla del día después. ¿Preguntas sobre eso? ¿Se durmieron? Auxilio. No, señora, no, estamos despiertos. No, Señora, estamos. No, no, señora, tranquila. Aquí estamos. Temas muy Acá importantes. ¿A cuánto tiempo del coito se puede tomar esa pasta? Antes de 72 horas. Si vio que se durmió, ya lo había dicho. ¿Y por qué la necesidad de repetir a las 12, profe? Antes de las 72 horas y repetir a las 12. Despierte. ¿Y por qué la necesidad de repetir a las 12 horas? Dime. Porque son 2 pastas. ¿Es verdad que solo se pueden utilizar dos pastillas en el año? Bueno, ya les había dicho que no es bueno utilizar ese método de planificación como método de planificación, solo como planificación de emergencia. O sea que si uno lo da para abuso sexual o para violación, pues no pueden violarla 2 veces al año, no puede ser, ¿cierto? Entonces, por eso, lo que pasa es que lo utilizan en los centros de emergencia. A una paciente le deben dar sí o sí el medicamento inmediatamente consulta. Pero si la paciente llega al mes siguiente y otra vez quiere que se la den, ya no se la van a dar porque solamente se debe dar máximo una vez en el año. Eso en la parte de interrupción voluntaria del embarazo, de cuidados y protección a la mujer. Respecto a un consejo médico a un paciente, uno le tiene que decir, ese método de planificación no es bueno porque da muchos efectos colaterales y cambia muchísimo el ciclo menstrual. Entonces ella ya no va a tener la manera fácil de volver a recuperar ni su ciclo menstrual ni la forma de planificar como venía. Entonces mi consejo es que solamente que el condón se rompió, que tuvo una emergencia, algo así, que eso no tiene que pasar sino una vez al año. Ojalá nunca. ¿Ok? Entonces no es recomendable. Bueno, señora, gracias. Hay adolescentes que utilizan este método como método para planificar. Entonces le tenemos que enseñar que no es la mejor manera de planificar, porque además va a tener efectos colaterales. No es bueno eso. ¿Qué es lo bueno de eso poscoital, por lo cual se promociona tanto, sobre todo para evitar embarazos no deseados o para protección de las mujeres? Es que obviamente sí disminuye esa tasa de embarazos y obviamente disminuye muertes y abortos provocados. O sea que en últimas disminuye mortalidad materna. Así que por eso tenemos que saber de este método de planificación, pero no tenemos que decir qué es el método de planificación y mucha mente recomendarlo. Solo que debe ser utilizado para cosas especiales. ¿Sí? Y me faltaba el del dispositivo, que ya lo había mencionado antes. Se puede colocar hasta inclusive el 8º día poscoital. No es como tan aprobado, pero pues ese es una de la parte de los anticonceptivos de emergencia. Podría fallar en un porcentaje, un poquito de porcentaje, pero igual se puede utilizar. Dime.
¿Me preguntaron algo? No. No, señora. Ok, bueno. Los dispositivos intrauterinos, entonces tenemos dos tipos, ¿cierto? El que está, ¿qué ventajas tienen los dispositivos? Que también son a largo plazo, y existen dos tipos, los de cobre, que tienen diferentes cargas de cobre, este que es 380 y 280, depende, pero el que más se usa es el 380A, y es de cobre, y el levonorgestrel, que es igual al que se coloca en el implante subdérmico, pero que es colocado en el endometrio, por lo cual tiene menos efectos colaterales como el implante, que sí tiene el implante subdérmico. Entonces, ¿qué de bueno tiene la T de cobre? Pues que es barata, que es fácil de colocar, que es irreversible, o sea que yo se lo puedo quitar, que es reversible, quiere decir que ella puede quitárselo cuando lo desee, y pues que es a largo plazo, que lo que las pacientes quieren es algo que no tengan que estar utilizando permanentemente. ¿Qué tiene de malo? Que tiene la posibilidad de aumentar el sangrado intrauterino porque tiene un efecto, digamos, inflamatorio, y pues también tiene un porcentaje mayor de embarazos, una tasa mayor de embarazos respecto al otro que es levonorgestrel. Y por otro lado, pues ya otras cosas que ustedes ya saben, como enfermedad pélvica inflamatoria, embarazos ectópicos, pues tienen mayor posibilidad que aparezca con la T de cobre, porque como no impiden la ovulación, entonces se pueden embarazar, pero el dispositivo puede hacer que el embarazo no corra por donde debe correr rápidamente y quede como embarazo ectópico. En cambio, el levonorgestrel, no es que le esté haciendo propaganda, pero me gusta más, tiene el mismo efecto de este dispositivo de cobre, pero como es hormonal, disminuye el sangrado, a veces al año ya no vuelven a sangrar, cosa que podría mejorar muchas cosas de calidad de vida, de movilidad y demás, y tienen un porcentaje mayor de éxito, que sumados a los otros beneficios del implante, pues es bueno. En este también se pueden encontrar quistes pequeños de ovario, digamos, como un efecto colateral, no patológico. Bueno, ahí está el dolor de cabeza que les estaba diciendo. Entonces, verlos aquí un poquito, pero no los veo. Ah, es que no tengo la cámara. Ahora sí los veo. Ah, ok. Bueno, entonces, preguntas, seguramente va a haber muchas más preguntas cuando vuelvan a estudiar esto y cuando tengan el caso clínico. Entonces, esperaré sus respuestas este fin de semana. Vale, doctora, muchas gracias. Sí, señora. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.